Cubavisión Internacional y el Coloquio Patria siguen conectados en su quinta edición. Nuestro canal le llevará todos los detalles de lo que acontecerá en la Estación Cultural de Línea y 18 sobre un evento necesario, útil y transformador. Estaremos juntos Duanis Hernández y Nora Becerril para contarles en una previa al más estilo deportivo lo que ocurrirá en el Coloquio Patria. Ya está cargando Patria 5.0. Ya está cargado Patria 5.0 y desde Cubavisión Internacional rumbo a sus 40 años le contaremos detalles de un evento que desde sus inicios ha reunido a expertos en comunicación, periodistas y estudiantes en torno a debates relacionados con este campo. Cuba será el Coloquio Patria entre el 16 y el 18 de abril con un programa central, talleres alternativos y mucho más. Para ello estaremos contando desde CBI, de Cuba y para el mundo. Nora, te invito a refrescar la memoria. Tú no viviste la cuarta edición porque seguramente estabas en Santiago de Cuba, pero desde ahí estuviste al tanto de lo que aconteció. ¿Qué sucedió en la cuarta edición del Coloquio Patria? ¿Cómo lo contaron nuestras redes sociales? Cintia Ibatao Ruiz carga esta vez Patria 4.0 y nos monta en la máquina del tiempo hasta 2025. Para enfrentarse a la desinformación, a las brechas tecnológicas y construir un relato diferente a quienes utilizan los medios y el Internet para fomentar el odio, la división y la confrontación, surgió el Coloquio Internacional Patria en el año 2022. Desde entonces, Cuba se convirtió en un espacio de confluencias para periodistas, activistas digitales y funcionarios académicos del sur global. Además de tejer redes, diseñan en cada edición nuevas estrategias que consolidan la comunicación como un ejercicio al servicio de los pueblos. El pasado año, el evento reunió a más de 400 especialistas de 50 países. Al finalizar, aprobaron una declaración con las tareas fundamentales y entre ellas destacaron persistir en la denuncia del bloqueo tecnológico y económico contra pueblos como el cubano, que restringe el acceso a las tecnologías esenciales, condenar sin descanso el genocidio contra el pueblo palestino, construir una plataforma de reflexión sobre tecnología basada en el software libre e impulsar una Carta de Derechos Digitales que garantice privacidad, pluralidad y acceso universal a la tecnología. De esta manera se resumían 3 días intensos de intercambio. La cobertura de la prensa cubana reflejó la magnitud del evento. Desde los sitios condominio.cu trascendieron los principales acontecimientos. En la noche final, por primera vez en la historia del coloquio, se entregó la distinción Ciudadano Telesur, el medio multiestatal al cual estuvo dedicada la edición por su 20º aniversario, reconoció con el galardón al general de ejército Raúl Castro, al presidente cubano Miguel Díaz-Canel y al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. El sitio Presidencia Cuba citó a la directora de Telesur, Patricia Villegas, al hablar de los reconocidos. Ellos 3 representan al sur que no se arrodilla. Por otra parte, la agencia Prensa Latina informó sobre la reunión del presidente Díaz-Canel con los delegados al coloquio. El jefe de Estado reconoció la labor de los comunicadores y estos a su vez agradecieron a Cuba por celebrar el evento en medio de circunstancias tan difíciles. Calificaron además el espacio como un encuentro para trenzar estrategias en favor de los pueblos. El sitio Cuba Debate destacó la celebración comunitaria por el 20 aniversario de Telesur en un barrio habanero de La Lisa, aludiendo a la vocación popular de la multiplataforma nacida por iniciativa de Fidel Castro y Hugo Chávez. Patricia Villegas afirmó que La Habana se ha convertido en uno de los principales centros de producción editorial de la cadena. Asimismo, el diario Granma relató lo sucedido en la primera reunión de ministros de Información y Comunicación, cuyo objetivo fue intercambiar sobre los desafíos de la comunicación digital y el uso de la inteligencia artificial. En el encuentro, encabezado por Alfonso Noya, presidente del Instituto de Información y Comunicación Social de Cuba, intervinieron representantes de San Vicente y las Granadinas, Rusia, México, Venezuela y Vietnam. La reunión concluyó con un llamado a la acción colaborativa. La Feria Expositiva de Comunicación de los Países del Sur Global fue uno de los espacios más constantes durante los 3 días. La Agencia Cubana de Noticias lo describió como un lugar de intercambio entre el público y los medios. También destacó que allí se mostraron experiencias comunicativas de distintas regiones, incluyendo las cubanas. Patria 2025 fue el ejemplo claro que incluso en las situaciones más difíciles es posible articular una red de comunicadores que no aceptan los modelos dominantes. La cuarta edición abre paso a Patria 2026
y se convierte en un esfuerzo colectivo para construir la soberanía comunicacional. En un mundo donde la desinformación avanza muy rápido, Cuba insiste en reunir a quienes están dispuestos a desafiar el relato hegemónico. Cuba le brinda una gran importancia a los temas de comunicación y la celebración de esta edición en medio del contexto actual del país confirma la trascendencia de eventos de este tipo para pensar la nación desde las plataformas comunicativas. Y es que el coloquio llegará a toda Cuba mediante una modalidad virtual. Comunicación, articulación, herramientas tecnológicas e inteligencia artificial formarán parte de nuestros días. El Coloquio Patria tendrá muchas novedades con la asistencia de más de un centenar de participantes internacionales. Además tendremos propuestas culturales, actividades cinematográficas y otros espacios. Nora, estuviste en la conferencia de prensa donde se brindaron detalles de todo lo que aconteció en el programa, así que te propongo seguir cargando Patria 5.0 para conocer detalles de lo que tendrá el evento. Nora Becerril estuvo allí y lo cuenta. Hablemos de las novedades de esta quinta edición del Coloquio Internacional Patria, el cual ya confirmó más de un centenar de participantes extranjeros, incluyendo figuras importantes de la comunicación. Durante conferencia de prensa, los organizadores dejaron claro que este coloquio es un espacio para fortalecer el trabajo conjunto entre los medios cubanos y publicaciones aliadas del mundo, justo en medio de esta batalla comunicacional que se nos ha intensificado por la escalada hostil del imperio estadounidense. El presidente de la UPEC, Ricardo Ronquillo Bello, explicó algo clave. Mantener este evento, sobre todo ahora que la presión de Washington está al máximo, es un acto de resistencia. Por tanto, este será un lugar para el diálogo, para encontrarnos entre aliados y para retroalimentarnos. Lo cierto es que la respuesta internacional ha sido impresionante y esto demuestra que Cuba no está sola. Hay un interés enorme desde Rusia, México y otros muchos países. Además, participarán medios internacionales de peso como Almayadín, Prensa Latina, Telesur y también Russia Today, que va a presentar un material interactivo sobre Fidel Castro Ruz justo en el año del centenario de su natalicio. Otra novedad es que este año se inaugura la sede definitiva del Proyecto Patria en lo que era el centro de acreditación de la Agencia Cubana de Noticias en el Vedado capitalino. Patria es un evento autofinanciado. Los participantes internacionales estarán cubriendo sus propios gastos de viaje y estancia, una muestra más de solidaridad ante el asedio económico que vive nuestro país. Un tema central de esta edición es la inteligencia artificial y cómo esta ha marcado un antes y un después en la comunicación. ¿Qué otras actividades podemos encontrar? Paneles simultáneos, talleres de formación y espacios recreativos. Muy importante, los talleres este año serán virtuales, lo que permite sortear la complicada situación del combustible y garantizar que comunicadores de todas las provincias puedan participar sin tener que viajar hasta La Habana. Y como el coloquio coincide con la Semana de la Victoria, periodo de receso escolar, van a haber actividades y talleres también para niños y adolescentes en el mismo complejo cultural de Línea y 18, el cual se estrena como sede del evento en este 2026. Así que este será también un evento familiar, con presentaciones artísticas a diario y proyecciones de películas. Además, se van a presentar varios libros, entre ellos uno muy esperado, Playa Girón en la ONU, de la editorial Ocean Sur. La idea es que Patria trascienda el debate teórico y sea una fiesta del conocimiento disponible para todos los que estén en La Habana, tanto residentes como visitantes. Continúe con nosotros en este programa especial de Cubavisión Internacional dedicado al Coloquio Patria. Ahora cargamos Patria 5.0 con uno de los invitados a este programa especial, Ricardo Ronquillo Bello, presidente de la Unión de Periodistas de Cuba. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias a Cubavisión Internacional por invitarnos. Bueno, este espacio siempre está abierto
a los comunicadores de este país, por supuesto, y es que en conferencia de prensa se conoció que también será una fiesta del conocimiento esta quinta edición. ¿Cuáles son las particularidades? Coméntenos un poco. Mira, yo creo que este es un año muy singular para el Patria, por distintas razones. Hay razones de carácter político, que tienen que ver con las circunstancias que está viviendo Cuba, de castigo colectivo externo llevado a límites extremos, una guerra comunicacional que se ha acentuado dramáticamente en el último periodo. Realmente Cuba está viviendo un momento muy delicado desde el punto de vista de una agresión multidimensional, y yo diría que fue una gran osadía decidir hacer el evento en estas condiciones, ¿no? Porque además a la propia agresión que vive el país, a las propias condiciones internas del país, que son bastante difíciles, como tú conoces, problemas que afectan casi toda la vida de la sociedad, un impacto muy directo sobre la vida de la población, el funcionamiento institucional, de instituciones básicas de la vida nacional. A eso se agrega que la presión externa influye sobre la visión que se tiene en el mundo sobre Cuba. O sea, mucha gente está sometido a las campañas estas de calumnias, de desacreditación, de amenaza incluso militar sobre el país, porque no pocos voceros del gobierno de Estados Unidos han dicho que después de Irán, Cuba. Y eso quiere decir que Cuba pudiera ser incluso agredida militarmente. O sea que para venir a Cuba en estas condiciones, las personas que vienen demuestran una gran valentía, un gran sentido de solidaridad con el proyecto cubano y además un gran interés por ayudar al país, en estas condiciones, por demostrar que Cuba no está aislada, que no está sola, que eso forma parte de las campañas que se han estructurado contra Cuba en el último periodo, y que por supuesto eso tiene sus efectos a escala nacional y a escala internacional. O sea, en ese contexto, la dirección de Cuba, en un país que ha tenido que disminuir dramáticamente su funcionamiento de la vida de la sociedad, tomó la decisión de mantener este coloquio. Entre otras cosas porque es muy importante que debatamos, que despertemos conciencia crítica, que promovamos la discusión y el análisis sobre el tema comunicacional global. Ha tenido una respuesta internacional muy rápida, o sea, ha sido en tiempos récord, lo que va a permitir esa fusión, ese intercambio entre medios nacionales y aliados, medios internacionales, también en medio del uso de las tecnologías, ahora con la inteligencia artificial, esa transformación de nuestra comunicación hacia las tendencias que se mueven hoy en el mundo. Eso es muy importante. Sí, claro. Mira, uno de los propósitos centrales del Patria es la modernización del sistema de comunicación pública de Cuba. No solo el sistema de medios públicos, nos incluye a nosotros, ¿no? A la Unión de Periodistas, a Cubavisión Internacional, al sistema de medios públicos de Cuba, que es un sistema bastante estructurado, bastante amplio, pero que necesita dar un salto modernizador, asimilar las tecnologías de la información y las comunicaciones, porque no nos podemos olvidar de que estas tecnologías, si bien pueden ser muy amenazantes y tienen sus riesgos, tienen sus peligros, tienen sus formas de crear manipulación, también bien utilizadas son un enorme instrumento para los pueblos y para los sistemas de comunicación de los pueblos. Entonces, uno de los propósitos centrales del Patria es ayudar a formar capacidades en Cuba para ese salto modernizador. Nosotros hemos aprobado una nueva ley de comunicación. La comunicación está considerada como algo estratégico para el país y el país necesita preparar a los equipos de comunicación, tanto de las instituciones públicas como de los medios de comunicación, como la sociedad civil, como a los ciudadanos, no solo en una conciencia crítica sobre los fenómenos de la comunicación y el impacto de los fenómenos de la comunicación en el mundo contemporáneo, sino asimilar nosotros todas esas tecnologías para poder
triunfar en ese mundo, o sea, ser capaces de triunfar en ese mundo. Fidel, que fue un adelantado de estas ideas, planteaba en el 7º Congreso de la UPEC que estas tecnologías habían sido creadas especialmente para nosotros. O sea, cuando en Cuba todo el mundo veía en Internet, veía en el desarrollo tecnológico vinculado a las comunicaciones un peligro, Fidel veía una gran oportunidad. Entonces, nosotros, por un lado, tenemos que entender los peligros, entender las amenazas que tiene ese desarrollo, pero a la vez tenemos que ser capaces de asimilarlo y ponerlo en función del salto modernizador de la sociedad cubana. Y qué bueno que será un evento en modalidad híbrida porque también tendremos espacios virtuales que permitirá llegar a todo el territorio nacional. Eso es algo novedoso también para este año y le estaremos comentando, por supuesto, en próximos minutos. Muchísimas gracias, Ronquillo, por participar en nuestro espacio. Como siempre, un placer. Placer es mío. Y a usted le invito a conocer detalles de cómo Cubavisión Internacional ha acompañado el Coloquio Patria desde su primera edición hasta 4.0. Conozca a través del reporte de Robert García del Corral y Mariana Cardosa, CBI en Patria. Cubavisión Internacional ha evolucionado como multimedio y así lo demuestran las coberturas realizadas en los últimos años. Ejemplo de ello ha sido el trabajo de nuestros equipos en las ediciones del Coloquio Internacional Patria. Desde Casa de las Américas, sede inicial del evento, hasta la presente edición que tendrá lugar en el Complejo Cultural Línea y 18, la familia CBI ha compartido con diversas figuras del ámbito digital. Uno de ellos es el creador de contenido argentino Bruno Lonati, con quien conversamos en la pasada edición. Creo que las redes sociales nos permiten generar una alternativa desde los pueblos, de las organizaciones, de la izquierda, del progresismo en América Latina, para plantear una nueva posibilidad a nuestros pueblos, una nueva posibilidad de desarrollo, una nueva posibilidad de convivencia, una nueva posibilidad de sociedad en común. La cuarta edición estuvo dedicada a los 20 años de Telesur y a su vez incorporó como temática principal el empleo de las plataformas digitales bajo el lema Somos Pueblos Tejiendo Redes. Desde las pantallas de Cubavisión Internacional capturamos cada instante utilizando diversos formatos que fusionan el mundo digital con el tradicional. Vuelve a convertirse desde este 17 de marzo en epicentro de la comunicación contrahegemónica con la celebración del cuarto Coloquio Internacional Patria. Y luego de la inauguración, donde se les rindió tributo al líder estudiantil Julio Antonio Mella, comenzaron las actividades teóricas con la conferencia de Patricia Villegas. Como mismo Cuba pensó en Patria y sus diálogos desde las izquierdas para hacer frente a quienes utilizan los medios e internet como espacios para fomentar el odio, la división y la confrontación entre los pueblos, hoy desde su agenda diplomática también promueve redes de colaboración y otras iniciativas para fortalecer la diplomacia cultural como herramienta de paz, uno de los pilares del desarrollo sostenible. Parte fundamental de nuestra gestión en el espacio digital ha sido el análisis de métricas que refleja el alcance de nuestro trabajo. En la pasada edición, el Coloquio Internacional Patria ocupó el 15% de nuestro contenido en el mes de marzo, lo que influyó en el aumento de las visualizaciones que llegaron a 39.200 en ese periodo de tiempo. Además, ampliamos nuestra audiencia a países como Estados Unidos, México, Argentina y España, gracias a las figuras foráneas que nos acompañaron. ¿Qué hace Patria? ¿Qué hace el Coloquio Patria? Bueno, pensarnos, claro está, desde aquí, pero también sin esto. Y colocar al ser humano al centro, insisto yo, del hecho, diría haber más comunicativo. Espacios como estos son fundamentales precisamente para que nosotros pensemos cómo vamos a contrarrestar esta ofensiva de la extrema derecha, pero también para que intercambiemos las buenas experiencias que tenemos en cada uno de nuestros países. Este 2026 marcará un nuevo capítulo para Cubavisión Internacional, pues incorporaremos a nuestra cobertura una transmisión en streaming, formato que ha transformado radicalmente la forma en que consumimos contenidos digitales. Y por eso los invitamos a que nos acompañen en esta cobertura. Diseño, creación audiovisual, inmediatez y periodismo serán los protagonistas de nuestras multipantallas.
De regreso en Patria 5.0 Todo queda en casa porque nos acompaña Bárbara Doval, directora de Cubavisión Internacional, que rumbo a sus 40 años tendrá una participación especial en el coloquio Patria. Bienvenida, directora, sí, porque hay que tratarla de jefa porque al final es nuestra jefa. Bienvenida a este espacio y cuéntenos cuáles serán las actividades fundamentales que tendrá nuestro canal rumbo a sus 40 años en este coloquio Patria. Gracias por la invitación. ¿Y qué va a hacer Cubavisión Internacional en el coloquio Patria? Bueno, pues informar a sus públicos. Es la primera misión de un medio de comunicación. Informar, colaborar, participar, aprender, realizar alianzas estratégicas con los medios diferentes que van a exponer ahí también el quehacer de cada uno de los días. Yo creo que es un reto importante que tenemos hoy los profesionales del medio, es que rumbo justamente a los 40 años tenemos que enfatizar en el acercamiento a nuestros públicos. ¿Qué hará Cubavisión Internacional desde allí, justo desde la Estación Cultural de Línea 18? Bueno, justamente desde esta previa estamos informando que nosotros, Cubavisión Internacional, a las 12 del día, por nuestro canal de YouTube, vamos a estar transmitiendo nuestra revista Patria 5.0, porque es la vía también que tenemos para estar en contacto con nuestros públicos de manera más cercana, de manera instantánea, de manera directa, de lo que esté aconteciendo allí en la estación de Línea y 18, pero además esa revista se va a retransmitir también por nuestras pantallas tradicionales a las 21 hora local y también a las 11 de la mañana hora de Cuba. Se va a estar transmitiendo por nuestras pantallas tradicionales, de manera que podamos informar al mundo lo que está aconteciendo en esta fiesta de la reflexión, en esta fiesta del conocimiento, en esta fiesta donde también se defiende la justicia en el mundo, en un momento en que Cuba está sometida a un cerco energético y a un bloqueo que realmente nos ha hecho mucho más resilientes, mucho más creativos, mucho más resistentes. Y Cubavisión Internacional, como parte del pueblo cubano, también anda por ese camino de ir construyendo. O sea, justamente en los 40 años seguimos siendo un medio en construcción durante todos nuestros días, porque aunque somos una televisora o un medio generalista, nuestros contenidos informativos son muy seguidos por nuestros públicos y la idea es intentar siempre estar allí donde ocurre la noticia para dar voces y abrir nuestras verdades, las verdades del sur global. ¿Y cómo podrá hacer suyo Cubavisión Internacional todo lo que se aborde en este coloquio Patria desde el punto de vista de la teoría, de la práctica, los talleres, las personalidades que vienen? ¿Cómo se podrá imbricar eso en un medio como el nuestro, que es la visión de Cuba al mundo? Bueno, yo creo que estos días van a ser de mucho privilegio, porque como te decía, pensamiento activo, la savia que se construye en colectivo va a estar ahí, en talleres, en paneles, y nosotros vamos a tener la posibilidad como profesionales de la comunicación de participar en esos paneles y, como te decía, de aprender. Y ese aprendizaje también lo incorporamos a nuestras realizaciones, porque uno de los retos es no solo decir primero o decir de manera más atractiva, cuidando formatos, cuidando vías. Cada una de nuestras plataformas digitales hoy se convierte en un medio de comunicación con lenguajes diferentes, y ese aprendizaje también vamos como escalando en cada una de las ediciones de Patria y en cada uno de los momentos donde tenemos la posibilidad de participar en cada uno de los eventos. Nosotros siempre decimos como profesionales de la comunicación que cuando usted realiza un trabajo, una cobertura, siempre es la cobertura de su vida. Para finalizar, a partir de este coloquio Patria y de todo lo que ahí ocurra relacionado con Cubavisión Internacional, ¿cómo sueña Bárbara Doval con los 40 años de un canal que sigue siendo la cara de Cuba al mundo? ¿Cómo sueña? Bueno, con profesionales cada vez más comprometidos, con trabajadores todos que se esmeran cada uno de los días, como hacemos en la cotidianidad y en la práctica, por resistir.
Donde el mundo tenga los ojos puestos, también allí debe estar Cubavisión Internacional, porque es la vía de ayudar a interpretar Cuba, a interpretar el mundo desde nuestros profesionales, desde nuestras miradas, y además de ser fieles a aquel que nos ideó y que está en su centenario, porque no es solo los 40 de Cubavisión Internacional, es el centenario del comandante en jefe Fidel Castro, quien pensó en que debía haber una ventana de Cuba al mundo para exponer nuestras propias verdades. Y ahorita Ronquillo recordaba, él decía, Internet parece estar hecha para nosotros. Y hoy nosotros estamos evidenciando con el Coloquio Patria, con cada uno de los espacios, que Internet justamente está ahí para ir resistiendo en ese maremándum de noticias falsas y exponiendo nuestras verdades, las verdades que el mundo necesita conocer de Cuba, del sur global y de la defensa de la justicia de los pueblos. Yo creo que ese es el reto principal, y así sigo imaginando a Cubavisión Internacional, un multimedio que resiste, pero que resiste de manera creativa, que innova, que sus profesionales se imponen a lo mismo al cerco energético que a cada una de los imprevistos que nos ponen cada uno de los días. Yo creo que lo más importante es que es un medio que persigue ese acercamiento con sus públicos, que es nuestra principal misión. Muchísimas gracias a Bárbara Doval, directora de nuestro canal, por esta entrevista. Gracias a usted por su reto. Ahora nos queda el reto de continuar, de seguir en estos días. Así mismo es, directora, qué bueno que nos acompañara en este espacio, y una hermosa coincidencia, los 40 años de Cubavisión Internacional con esta quinta edición del Coloquio Patria, una fiesta del conocimiento, ya lo anunciábamos, que además coincide en el año del centenario de nuestro líder histórico Fidel Castro Ruz y los 65 años de la proclamación del carácter socialista. Una enseñanza histórica con la victoria de Playa Girón. Bueno, me ha tocado batear esta despedida entre dos mujeres y tengo que portarme bien porque aquí está la directora del canal y una de nuestras mejores locutoras. Nosotros estaremos en el Coloquio Patria 5.0. En este equipo y uno más amplio estaremos formando parte del Coloquio Patria en Cubavisión Internacional, que va rumbo a sus 40 años y contará un evento útil, necesario y transformador. Por hoy cerramos Patria 5.0, pero regresaremos en estos días contándolo todo, lo que ocurra allí en un evento histórico para nuestro país, el Coloquio Patria.